Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos el día de hoy a abordar lo que son las secciones complementarias en la opción de titulación de examen público para obtener el título de profesional técnico en música, ¿verdad? Ya hemos desarrollado a lo largo del capitulado central lo que son las obras que van a interpretar en su concierto y que agrupamos por capítulos de acuerdo a cada periodo de la música, ¿no? Siguiendo un orden cronológico del periodo renacentista o barroco y subsecuentes. De tal forma que la estructura de cada capítulo que hemos desarrollado pues tiene que ver con las características del periodo, datos biográficos de manera general y muy breve de los compositores y lo que tiene que ver la parte fundamental con el análisis musical, ¿verdad? Que tiene que ver con el análisis armónico, el rítmico, el melódico y de forma general de la estructura y la forma musical de las obras que se van a interpretar en el concierto. Bueno, una vez elaborada esos capítulos centrales, lo que corresponde pues es la reseña del sustentante. Entonces, en una cuartilla, ustedes tienen que plasmar lo que son sus datos principales, ¿verdad? Tiene que ver con los datos cronológicos, los estudios musicales que tienen y estudios tal vez de profesionales, ¿no? Que complementan su formación, la experiencia artística y laboral que tengan, por breve o modesta que sea, pues sí es importante colocarlo si han tenido presentaciones artísticas en la Casa de Cultura o en alguna clase de evento o foro personal o cultural, ¿no? Aquí que han tenido cierta experiencia artística y si la tiene laboral, pues qué mejor, ¿verdad? Pero también mostrar las presentaciones que tengan, ¿no? Ya de entrada, pues cada semestre ustedes se han venido presentando en diferentes aforos a lo largo de los semestres en su formación de profesional técnico, entonces también valdría la pena que se hiciese mención de ello. ¿Verdad? Y en el caso de los instrumentos melódicos, pues bueno, si hay algún músico acompañante, pues sí sería importante colocar su reseña o una breve hoja de vida. Entonces, en una cuartilla plasmamos una presentación personal aunándole una fotografía de ustedes. Recuerden que todas las imágenes deben de llevar el pie de imagen. Entonces, este elemento es el siguiente y que sí es muy importante realizarlo, ¿verdad? Aquí, bueno, les muestro de cómo lo hizo su compañera. En el caso aquí de Ivonne, como ustedes lo pueden ver, pues bueno, ella se presentó, la titulamos como profesional técnico en música, la especialidad en canto y pues interpretó un programa muy bonito, muy interesante. Es la primera vez que en la escuela pues se presenta una opereta, una ópera bufa y la verdad es que hizo un trabajo pues excepcional, entonces me parece muy bien y como tuvo su pianista acompañante, pues bueno, se presenta la reseña del maestro. Ahora, una vez elaborada la reseña, lo que sigue es igual en una cuartilla colocar el programa de las obras que van a interpretar, del repertorio que ya ha sido autorizado por sus profesores de la academia. Y yo les sugiero que se inserte una tabla y en cada una de las columnas, pues, colocar los datos, ¿no? De identificación de la obra, que sería su nombre, la tonalidad de la obra o del movimiento, el compositor, número de catálogo. Entonces, en el caso de obras como las sonatas o las suites que tienen diferentes movimientos, pues bueno, sí es importante señalizar estos datos para cada uno de los movimientos. Entonces, este elemento también es muy importante. Con respecto de la duración, aquí es fundamental que coloquen el tiempo en el que ustedes le ejecutan, no de alguna grabación, sino que sea el tiempo de la ejecución y la interpretación de ustedes.
¿sale? Entonces, nombre, tonalidad, compositor, catálogo y duración. Ahora, no todas las obras tienen número de catálogo. Bueno, los que sí la tienen, hay que hacer el favor de colocarlo. La parte con la que cerramos tiene que ver con las conclusiones. Aquí sí es muy importante porque este trabajo demanda el esfuerzo cognitivo más exigente después del análisis musical y que implica todo un trabajo de inferencia, de análisis y de síntesis de todo lo que se ha elaborado. Entonces, las conclusiones constituyen el cierre del trabajo, ¿verdad? Y que, bueno, ¿en qué consiste? Pues en verter, en plasmar las deducciones elaboradas de manera a considerar pues todos los saberes que han desarrollado. ¿Y qué característica tienen? Bueno, que van a ir numeradas y número dos deben de ser aseveraciones concretas, pero muy, muy precisas. ¿Sale? Entonces, esto sí es muy importante que lo tengan pues muy presente, ¿sí? Las conclusiones constituyen un elemento que para todo revisor de tesis eh, es una parte medular para poder visualizar el esfuerzo cognitivo que han realizado y el dominio que tienen del trabajo que han plasmado, ¿sí? La claridad conceptual y los elementos teóricos y metodológicos que han desarrollado. Entonces, en sus conclusiones, algunas de las temáticas que pueden abordar para el caso de música, bueno, tiene que ver con pues, la importancia de la técnica y los hábitos y técnicas de estudio para el logro de la interpretación artística, ¿verdad? Me parece relevante y muy importante que ustedes como profesionales técnicos en música se les está formando, ¿verdad? Se les ha educado y capacitado, se ha instruido para que ustedes logren la interpretación musical. Bueno, luego entonces, para lograr la interpretación, pues bueno, se requiere forzosamente técnica y la cual se desarrolla pues a través de los hábitos de estudio en cada uno de sus instrumentos. Entonces sí sería conveniente pues abordar esta temática, ¿no? Todo lo que es necesario para poder interpretar en tu instrumento. Una temática que también sería conveniente abordar, pues bueno, la importancia de la obtención de un título profesional como músicos y como profesionales técnicos en música. Vale la pena pues destacar que son pocos los titulados de nuestra institución de profesionales técnicos en música. Entonces, pues es muy valioso el esfuerzo que están haciendo para obtener su título. Recuerden que este título es el primer grado académico con título y cédula que se obtiene en nuestro país. Y aunque podamos tener una visión reduccionista y minimizar de este grado, pues bueno, este nivel de estudios es muy valioso en nuestro país y en el extranjero. Alumnos que están estudiando y que han trabajado en Europa y nos han hecho referencia de la importancia de tener un título de profesional técnico. O sea, previo al de licenciatura, sí se valora mucho en otras instancias y en otros países. Entonces, pues bueno, si se les otorga esta posibilidad, pues hay que aprovecharla. Otra temática que también considero importante y bueno, es indiscutible, la importancia que juega la música y el arte en el contexto del confinamiento por la pandemia, por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿no? Sí sería muy importante el destacar cómo el hacer música, el estudiar y desarrollar la música constituye no solo como arteterapia o como terapia ocupacional, sino que es un medio para poder canalizar las emociones y lograr cierta homeostasis o equilibrio y salud emocional. Entonces sería una tercera temática para verter en sus conclusiones y poder, pues bueno, dilucidar, ¿no? Algunas reflexiones
que son muy importantes, ¿no? También tiene cabida ahí, pues bueno, el proceso de adaptación que fue abrupto, pero pues que lo hemos venido librando y sobrellevando con éxito respecto de la educación en línea, que también me parece pues muy valioso, ¿no? Nos hemos adecuado tanto profesores como estudiantes, familias y todos, aunque no tenemos ni la infraestructura y tal vez la educación, pues bueno, se ha venido realizando, pues yo diría que con éxito, ¿no? La educación en línea en este más de un año de confinamiento y por la pandemia, ¿no? Bueno, también otra temática que me parece importante, cómo a través de los análisis musicales puedo yo tener un conocimiento exhaustivo y preciso de la obra, idea de su estructura armónica, de su configuración melódica, de la forma musical que tiene y de todos los elementos histórico-culturales que rodearon a su creación, me permite tener un concepto de la misma, me facilita la memorización y puedo con ello interpretar. Entonces, esa también sería una cuarta temática que sería muy valioso que ustedes la incluyan porque pues enriquece, ¿no? Cada una de las asignaturas tiene una razón de ser y cuando realizamos un proceso de titulación, todas las asignaturas de la malla curricular, del diseño curricular, de su tira de materias, pues inciden, ¿no? Y tienen una razón de ser. Entonces, pese a que el plan de estudios, pues es bastante añejo, ¿no? Del año de 96 y que no ha tenido las adecuaciones curriculares necesarias, pues bueno, cada uno de nosotros como maestros lo hemos venido ajustando para bien de tu perfil de egreso y pues de tu desempeño, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones son una sección, un componente del trabajo de titulación muy importante y que vale la pena quemar neurona, dedicar tiempo y escribirlo. No es una sección extensa, ¿no? En una cuartilla, cuartilla y media, podemos plasmar 4 o 5 conclusiones, pero recuerda, deben de ser aseveraciones. Lo que yo sugiero es que estén numeradas, que sean aseveraciones firmes, categóricas, claras, concisas y pues de mucho peso, cerramos con broche de oro. Bueno, tienen ahí también en el Padlet y en los documentos didácticos que les he compartido, pues algún ejemplo, ¿no? Y bueno, finalmente viene el listado de referencias, que pues son todas las fuentes consultadas. Entonces, por referencia, aquí englobamos lo que son bibliografías, hemerografías, cibergrafías, videografías, etcétera, ¿no? Todas de las diversas fuentes que hemos consultado y las vamos a plasmar de la Asociación Americana de Psicología, que nos va marcando pauta para la homologación de este listado, ¿no? Entonces, de forma general, pues sí hay que considerar que van por orden alfabético, colocamos primero el apellido paterno, va una coma, la inicial mayúscula del nombre, viene un punto y entre paréntesis colocamos el año de la publicación. Después, con negrillas y cursiva, el título de la obra, punto y seguido, colocamos el país y la editorial, ¿verdad? Y cuando son referencias digitales, pues bueno, le agregamos a esta base lo que es la URL o el link, ¿verdad? Y como ustedes saben, en el caso de los corporativos o dependencia de gobierno, pues bueno, se colocan las siglas o los acrónimos. Y en el caso de las hemerografías, y si son revistas científicas o de algún otro orden de gráfica, hay que agregarle el número y el volumen, ¿verdad? Y también posterior a este listado de referencias, tenemos que colocar el listado de las fuentes o las referencias de figuras e imágenes que hemos insertado en el cuerpo de nuestro trabajo. Y aquí también tienen un ejemplo de cómo elaborar el listado de referencias, ¿verdad? Recuerden los lineamientos editoriales, en los títulos
en Arial centrado, y después vamos colocando cada una de las fuentes con la característica que llevan la sangría francesa. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en la segunda referencia que viene ahí de Arriaga, pues bueno, ya viene todo el desarrollo del cuerpo de la fuente con esta sangría que viene ahí, que se denomina francesa. Y al final, pues bueno, vienen los anexos. Colocamos una portada de anexos. Recuerda que el cuerpo del trabajo, de acuerdo a la opción de titulación de examen público, consta de 30 cuartillas, desde la portada, ¿verdad? Los agradecimientos, el índice, la introducción, todos los capítulos y las secciones que acabamos de abordar, que tiene que ver con la reseña del sustento, el programa, y referencias son 30 cuartillas. Y ya anexos, que sería a partir de la hoja 31, no cuenta para numeración, pero sí podemos numerarlas, aunque ya no son válidas para el requisito de la extensión que nos marca el reglamento de exámenes profesionales, ¿vale? Ahora, en estos anexos deben de tener esta cualidad, deben de estar numerados, ¿no? Anexo número 1, y a lo mejor va la partitura que ustedes de la primera obra que vayan a interpretar o alguna otra información, pero sí debe de ir numerado, y es que debe de estar referenciado en el cuerpo del trabajo, ¿sí? Si mi primera obra es una obra barroca, y voy a interpretar, no sé, la primera invención de Bach a dos voces. Entonces, bueno, cuando ya estoy en el capítulo 1 abordando todo, en el 1.1, características del periodo barroco, 1.2, lo que es vida y obra breve, ¿verdad?, de Johann Sebastian Bach, el 1.3, todos los elementos históricos socioculturales de la creación de estas invenciones, ¿verdad? Punto 4, que tiene que ver con el análisis musical, ahí yo tengo que hablar y referenciar que la partitura la van a encontrar en el anexo número 1, ¿no? De esta primera invención, y ya hacer ahí alguna referencia, ¿no? Véase la primera invención a dos voces de Johann Sebastian Bach, ¿no? En do mayor, en el anexo número 1, en la cual encontrarán ya la partitura cifrada y con todo el análisis melódico y demás, ¿no? La observación que quieran hacer. Pero sí es muy importante que esté en el cuerpo del trabajo referenciado el anexo y su número, ¿verdad? Entonces, ahora, los anexos nos sirven para colocar los documentos, demás material que complementa, que ilustra, que enriquece mi investigación y mi trabajo. De tal forma que si por la vastedad de información que yo haya indagado rebasa las 30 cuartillas, bueno, cierta información la puedo plasmar en anexos. Por ejemplo, si de la vida y obra del compositor a lo mejor vale la pena mostrar alguna anécdota de su vida o algo que fuese extensa, pues bueno, lo puedo yo referenciar en el cuerpo del trabajo y la presento en anexos. Entonces no importa que tengamos 100 hojas de anexos, ¿no? Con todas las partituras y demás, etcétera. No hay problema. Lo importante es que estén referenciados, que sea información valiosa, que sí complementa al trabajo, y que, bueno, necesariamente tienen que venir las partituras en estos anexos. Ahora, ¿qué característica deben tener las partituras ya digitalizadas? Bueno, que sean legibles, ¿verdad? Su cifrado armónico y todas las indicaciones melódicas y demás, pues deben de estar muy presentables, limpias, legibles, ¿verdad? Y ahora lo que tiene que ver con la introducción, aunque es la sección que va al principio, pues es la última que vamos a presentar, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces veamos. La parte de la introducción, que es la última que vamos a realizar y que es la primera que se presenta, bueno,
en este apartado, ¿qué es lo que vamos a plasmar? Yo les sugiero que sean tres ideas. La primera tiene que ver con la naturaleza y el propósito del documento, que ustedes nos digan, ¿verdad? Este documento constituye la, el trabajo teórico para obtener el título de profesional técnico en música, bla, 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 ¿no? Y hablar de lo que es este documento. Recuerda que una introducción debe de introducir, de presentar, ¿verdad? Lo que es este trabajo de tesis. Bueno, entonces la introducción hace referencia a, en una primera idea, bueno, que me digas qué es este documento, ¿no? Luego, una segunda idea que hay que desarrollar tiene que ver precisamente con los criterios para la selección y los tipos de análisis del repertorio y el tipo de análisis que se tiene que efectuar, ¿verdad? Los cuatro tipos de análisis y cómo se realizaron. El análisis armónico, ¿no? En qué consiste la identificación de los grados armónicos, las relaciones de los diferentes grados armónicos, etcétera, ¿no? Cadencias, todo lo que ya vimos, ¿no? En términos melódicos, bueno, ¿en qué consiste el análisis melódico, ¿no? La forma de la melodía, las notas más agudas, las más graves, el intervalo que predomina, etcétera, lo que ya hemos abordado, ¿no? Y con respecto de la última idea de la introducción, pues tiene que ver con la estructura del trabajo. Entonces, que tú me digas que en el capítulo 1 se presentan las obras del periodo barroco, en el capítulo 2, ¿no? Y la estructura de cada capítulo, etcétera. Reseña y todo lo que ya vimos, la parte, porque eso es una introducción. Una introducción es una presentación del trabajo y prepara al lector para el, el documento que tiene en sus manos. ¿Sí? Ahí tienes un ejemplo. Y bueno, la portada oficial que ya se les ha compartido, que sí es muy importante que se respete, que no se modifique porque es la portada oficial que nos determinan las autoridades educativas y forzosamente se tiene que respetar por la naturaleza protocolaria del examen profesional. ¿Sí? Y bueno, después de la introducción, pues lo que corresponde es presentar el índice, ¿verdad? Bueno, en esta sección pues presentamos el contenido de todo el trabajo teórico. Entonces se deben de enumerar, ¿verdad? Presentar los capítulos, temas y subtemas. Aquí valdría la pena destacar que, bueno, es Arial 11 como lo vamos a ir presentando, pero con el interlineado sencillo, o sea, no tiene que ser para que no se vea, estéticamente se ve mal por tanta separación. Y la sugerencia que yo les doy es que utilicen el procesador de Word, ¿no? En el banner donde pueden ustedes desplegar la elaboración del índice, el hace Word, o bien, si lo quieren hacer de manera manual, pues bueno, inserten una tabla para que les pueda quedar así bien alineado y una tabla con dos columnas y ya después quitan los bordes y sombreados, ¿sale? Entonces, bueno, es esta parte la que es muy importante desarrollar y prestar especial cuidado. Debe de coincidir cada uno de los temas y subtemas con el contenido en el trabajo y sobre todo la paginación, sí es muy importante. Entonces, bueno, este es la estructura final que se va a desarrollar de su trabajo y pues bueno, les agradezco mucho la atención.